quitarlos. Hagan con su hacienda, con sus bienes lo que ustedes quieren. ¿Perfecto? Retiro mi protección. Entonces vinieron los madianitas, los que también adoraban a los Baales, y les quitaron el 10%, el 15%, todo. ¿No les hubiera convenido más estar del lado de Dios? Pero no termina aquí la historia, porque Dios permitió que estos pueblos avasallaran, derrotaran y expropiaran todos los bienes de los israelitas. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años. ¿Por qué tanto? Vamos a ver. De este modo, dice el versículo 6, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Oh, no tienen sus Biblias abiertas. ¿Cómo están siguiendo esto? Claudio dice, clamaron a Jehová, es lo que dice la Biblia. Clamaron a Jehová. ¿El primer año clamaron a Jehová? ¿El segundo año clamaron a Jehová? ¿Qué año clamaron a Jehová? El 7º año. ¿Por qué no clamaron a Jehová el primer año? Porque dijeron, esto es transitorio. En cualquier momento, nosotros derrotamos a los madianitas y ya no van a venir más. Porque obviamente que los israelitas no permitieron que los madianitas les robaran las cosas sin pelear. Pelearon el primer año, pelearon el segundo año, pelearon el tercer año, probablemente hasta el 4º año siguieron peleando, pero finalmente fueron derrotados y en cada derrota les sacaban más de sus propiedades. Y entonces cuando vieron que ellos por sí mismos no podían, y cuando se estaban muriendo de hambre, y cuando veían que sus hijos estaban muriendo de hambre, entonces clamaron a Jehová. ¿Qué año? El 7º año. O sea, tuvieron que llegar hasta el final de la primera semana de años para reconocer allí su derrota. El número no es simbólico, el número es real. Dios actúa así a través de la historia. A veces nos tiene que golpear mucho para lograr que nosotros reconozcamos nuestra impotencia. Ahora, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, versículo 7, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis, ¿qué? Obedecido a mi voz. Ahora, ¿qué estaba pidiendo el pueblo de Israel? ¿El pueblo de Israel pedía un profeta? Cuando ellos clamaron a Jehová, le dijeron, Señor, mándanos un profeta que nos diga lo que tenemos que hacer, que nos recuerde nuestros pecados. Ellos no clamaron a Jehová para recordar sus pecados, pero Jehová sabía que antes de la restauración primero tenía que haber un reconocimiento y una transformación. Volver a reconocer que ellos habían pecado. Por eso, en vez de mandarles el libertador, ¿qué mandó primero? Un profeta. ¿No pasó así en los tiempos de Jesús? Antes de que llegara el libertador, ¿no llegó primero el profeta? Juan el Bautista. Yo siempre llamo a este profeta cuyo nombre no aparece en la Biblia, el primer Elías. Y después vino el segundo Elías, que fue el verdadero, el que conocemos el nombre, para preparar el camino para el Señor. Y luego vino el tercer Elías, que fue Juan el Bautista, para preparar el camino para el Señor. Y hoy es tiempo de el cuarto Elías, y no es que esté contradiciendo lo que dice la Biblia, porque en realidad como no sabemos el nombre de este profeta, no podemos nombrarlo. Yo le puse de nombre Elías porque es un tipo anterior a que apareciera el Elías que conocemos a través del libro de Reyes. Pero no hay restauración, no hay
liberación a menos que primero escuchemos la voz del profeta de Dios. Y entonces, una vez que escucharon la voz del profeta, dice el versículo 11, que entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué maravilloso que es Dios, porque ¿saben con quién estaba hablando? El ángel de Jehová, ¿saben con quién estaba hablando? De paso, ¿quién es el ángel de Jehová? Cristo. Cristo se le apareció a Gedeón, porque todavía no era el tiempo de que él mismo se encarnara. Entonces estaba llamando a un libertador. Y el libertador no podía ser un cobarde, pero este hombre era un cobarde, porque estaba escondido. Él no había ido a la guerra, sus hermanos habían ido a la guerra, pero él se había salvado del servicio militar y él estaba escondido de los madianitas, cobardemente tratando de que no lo vieran. Y fíjense el varón esforzado y valiente cómo le responde al Señor. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Esforzado? ¿Valiente? ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? Sí, Señor, envíame a mí, aquí estoy, para lo que quieras. ¿Eso fue lo que dijo? No, él empezó a justificarse como empezamos a justificarnos nosotros. Señor, ¿qué Señor? No tengo ningún Señor, me ha abandonado. Vivimos en la miseria, vivimos con dificultades económicas, vivimos en un mundo pagano. No hay Dios. ¿Dónde está el Dios de mis padres? No hay ningún Dios. Pero Dios estaba mirando algo más profundo que Gedeón todavía no se había percatado que tenía. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Siempre en nuestra vida, cuando Dios nos llama, tendemos a justificarnos para eludir el llamado, porque todos sabemos que es difícil ir a la batalla. Podemos resultar con muchas heridas o podemos resultar muertos. ¿A quién le gusta recibir heridas? A nadie, a menos que sea masoquista, a nadie le gusta recibir heridas. ¿A quién le gusta morir en la batalla? No nos gusta, de ninguna manera. Gedeón era como nosotros, igual que nosotros, un cobarde, así de sencillo. Pero el Señor lo estaba mirando como lo que habría de ser en el futuro. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le estaba infundiendo valor al cobarde. Y entonces Gedeón respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Otro justificativo. El cobarde y valiente, que fue llamado unos versículos anteriores, se había excusado diciendo, no hay Dios en Israel. Ahora cuando Dios vuelve a hablarle, nuevamente le dice, yo soy. El que está acá delante tuyo es el Dios. Entonces él argumenta y dice, bueno, pero mi familia es pobre y yo soy el menor de todos los pobres, así que no tengo nada para ofrecerte y en verdad, aunque no lo dice aquí, lo que está diciendo es tampoco tengo ganas de ir. No sé si te queda claro, Señor. ¿Por qué no te buscas a otro? Este es un pueblo grande, hay mucha gente por allí dando vueltas. ¿Por qué tengo que ser yo? Sí, los tipos y los antitipos de los libertadores son similares a través de la historia. Por eso están en la Biblia, porque el Señor en este tiempo está a punto, si no es que ha comenzado ya, a levantar un grupo de cobardes para que se transformen en varones esforzados y valientes.
en varones y mujeres esforzados y valientes. Pero seguimos porque la historia ni siquiera ha comenzado, apenas está comenzando. Y entonces el joven esforzado y valiente, de acuerdo a la forma de mirar que tiene Dios, continúa la historia diciendo así: Jehová vuelve a argumentar con su siervo, Jehová con su siervo y le dice: yo te ruego que si hallado, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Porque imagínense, había 135,000 madianitas y Gedeón decía: ¿cómo hago contra 135,000 madianitas? Yo solito. El Señor le dice: no te hagas problema, yo estaré contigo. Tú solamente ve adelante y verás lo que ocurre. Lo derrotarás como un solo hombre. Entonces él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. ¿Tenía fe Gedeón? ¿Tenía fe Gedeón? No. Estaba hablando cara a cara con Dios. ¿Les gustaría hablar cara a cara con Jesús? ¿Se pondrían ustedes a argumentar así con Jesús si lo tuvieran cara a cara? ¿Demostró fe Gedeón? No, porque era igual que nosotros. Por eso, actúa exactamente como nosotros actuamos cuando el Señor nos llama a hacer una tarea. Primero los argumentos en contra. Primero, ¿existe Dios? ¿Eres tan poderoso? ¿Verdaderamente eres tan poderoso? Porque yo quiero ser siervo tuyo, pero mira, no puedo salir nunca de la pobreza. Nunca puedo salir de las dificultades, siempre tengo problemas. ¿Y dónde están tus promesas de liberación, de restauración? Nunca he visto nada de eso en mi vida. Y cuando el Señor nos da evidencias de que Él nos está mandando, entonces viene el segundo argumento. ¿Y por qué no te buscas a otro? ¿Por qué no te buscas a alguno que tenga mejor preparación que yo? Ni siquiera pude terminar la escuela primaria o ni siquiera pude terminar la secundaria. Yo soy pobre, yo soy un obrero, yo soy un albañil o soy un barrendero o no importa, siempre tenemos, no importa lo que seamos, porque siempre esa es la excusa para no ir. Y cuando el Señor vuelve a decirnos otra vez, entonces le decimos: bueno, pues entonces quiero ver una señal. A ver, muéstrame de qué forma tú me vas a ayudar. A ver si realmente eres tan poderoso. Entonces, Jesús, el ángel de Jehová, respondió. Versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él así lo hizo. Qué desperdicio de comida, ¿no? Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió luego de la peña, el cual consumió la carne, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Oh, sí, es verdad, gracias. No me había dado cuenta que existía esta lámpara. Bueno, Gedeón quedó convertido en un fiel seguidor de Jehová. Ahora sí era el hombre esforzado y valiente porque ya había visto el poder de Dios. ¿Verdad? No requirió ningún otro tipo de señal. No requirió más señal. Ustedes conocen la historia. Gedeón no volvió a pedir otra señal porque ya tenía todas las señales, ¿sí? ¿Eh? Claro que pide una señal, pide 2 señales más. Porque una no le alcanzaba. Había visto el poder de Dios consumir con fuego toda la carne a la cual le habían vertido el caldo arriba, o sea, bien mojada, pero no le alcanzó. Momentáneamente sí porque quedó impresionado, pero luego empezó a pensar.
¿y si todo esto fue parte de un sueño, de una alucinación? ¿Y si me estoy volviendo loco por la desesperación de que se acaba el alimento y mi familia no tiene alimento? ¿Y si está ocurriendo eso? Bien, el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Por qué Gedeón no tenía fe en Jehová? Porque provenía de una familia ¿qué? Idólatra. ¿Quiénes le habían dado el mal ejemplo? Sus padres eran adoradores de dioses paganos. Y ahora Dios le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. ¿Por qué no un toro de 5 años? ¿Por qué no un toro de 6 años, de 4 años o de 8 años? ¿Por qué de 7 años? Seguramente esta parte de la historia nunca les llamó la atención. Pero mis hermanos, ¿cuánto tiempo hacía que habían comenzado las calamidades en Israel? 7 años. Ese toro que iba a ser sacrificado era un simbolismo. El toro nació cuando comenzaron las dificultades e iba a morir en el momento en que Dios comenzaba a liberarlos de sus dificultades. ¿Ese toro a quién representaba? A Cristo, obviamente. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Y ahora qué haremos nosotros? Bueno, eso no lo dice en la Biblia, pero era lo que ellos estaban diciendo. ¿A dónde iremos a adorar? Veníamos todas las mañanas y todas las tardes a adorar aquí en tu campo. ¿Y ahora dónde vamos a orar? ¿A qué Dios vamos a adorar? Teníamos la imagen de Baal y la imagen de acera. ¿Dónde vamos a ir? Que muera. ¿O acaso no te das cuenta que este hombre incircunciso, porque eso sí, se jactaban de ser el pueblo de Dios porque se habían circuncidado a los 8 días de haber nacido? Pero este hombre nos ha quitado nuestro Dios, ha destruido el televisor de plasma, el CD. Y ahora, ¿cómo vamos a ver el partido de la selección de fútbol? ¿Cómo vamos a mirar la final de la Copa del Mundo? ¿Cómo? Dime, ¿cómo vamos a hacer? Ahora no tenemos la conexión vía satélite. Y las mujeres vinieron. La imagen de acera. ¿Cómo vamos a adorar a acera? ¿Cómo vamos a ver cómo termina la telenovela esta noche? ¿Cómo voy a mirar mi programa favorito? Ha destruido a mi Dios. ¡Que muera! Menos mal que el padre tenía un poco de cerebro todavía que le funcionaba. Entonces en el versículo 29 le dijo, en el versículo 31, Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si él es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Dejen que los dioses paganos se defiendan a sí mismos. No podrán nunca contra Jehová. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, el que contendió contra Baal, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno,
los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Entonces Gedeón, obedeciendo la voz de Dios, preparó un ejército y vinieron centenares y miles de personas a reunirse respondiendo el llamado de Gedeón, porque vieron en él, ahora sí, después de haber derribado a Baal y a Asera, vieron a él lo mismo que Dios había visto al principio de la historia, un varón esforzado y valiente. Entonces muchos se juntaron detrás de él, porque cuando un varón que es cobarde responde al llamado de Dios, se transforma en un varón esforzado y valiente, y otros lo quieren seguir. Pero mis hermanos, ese varón esforzado y valiente demostró que todavía era humano, igual que nosotros. Estaba viendo el resultado de haber obedecido a Dios, pero nuevamente pide otra señal. Ahora un vellón. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Oh, hermanos, ¿cuánto hubiéramos soportado nosotros a una persona como Gedeón? ¿No te di una evidencia ya? ¿No te di otra evidencia ya? Y ahora vienes una tercera evidencia. ¿Qué te pasa, Gedeón? ¿Nada es suficiente en tu vida? ¿No has visto cómo cuidé a tu familia en momentos de necesidad? ¿No has visto cómo nunca te faltaron los alimentos? ¿No has visto cómo has podido salir adelante a pesar de todos los inconvenientes? ¿No has visto cómo te curé en determinadas oportunidades? ¿No has visto cómo respondí tus oraciones en otras circunstancias? ¿Por qué sigues pidiendo señal? ¿Por qué siempre el ser humano está deseando ver otra señal de Dios? ¿Saben por qué? Porque Gedeón todavía era un cobarde. ¿Cuántas señales se necesitan para que nos transformemos en un varón esforzado y valiente? Ahora lo vamos a ver. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Los madianitas eran 135,000 y solamente había podido juntar Gedeón 32,000. ¿Saben matemática? El otro día me mostraron de que no sabían muchas matemáticas. Vamos a hacer una cuenta de dividir. Vamos a poner 135,000 dividido 32. Bueno, podríamos ahorrarnos los ceros, ¿no? 4 por 3, 12. ¿Eh? No, que 4%. No. 4 por 2, 8. 3. 3. ¿Cómo al 15? A ver, que me están confundiendo. Ah, sí. 2 por 4, 8. Para llegar a 15 van 7. Sí, tienes razón. A ver. 7. 7,000. No. A ver. 7,000 es. 7,000. Sí.
Ya sé, lo que yo quiero demostrar es que... ¿Cómo abrir coma? No, está bien, está bien. No. Está bien. 4 por cada hombre que había. 4 por cada hombre. No, no son 4. No es... Es 4,2 aproximadamente. 4,2. Bien, 4,2. O sea que con el ejército que tenía Gedeón, cada uno de los soldados de Gedeón tenía que derrotar a 4 madianitas. ¿Ok? ¿Era posible vencer? Humanamente. No. No. David tenía algunos valientes que mataron a 1000 cada uno de ellos. Pero no de gol, en una batalla. Humanamente es posible. Si hubiera tenido Gedeón un ejército bien entrenado y valiente, matar a 4 adversarios por uno, humanamente es posible. Y Dios sabía que eso era posible. Entonces le dijo, tienes que reducir este número, porque con estos parámetros, aunque parece que 100.000 hombres de diferencia es mucho, de todas formas, humanamente es posible. Entonces Dios le dijo, redúcelo, y quedaron 10.000. Ahora la cuenta es más fácil. Ahora tenemos 135.000 contra 10.000. O sea que tenemos 135, 13 y medio por cada uno. Ahora ya la cosa se puso un poco más difícil. Y Gedeón empezó a temblar. Dijo, Señor, tú no me estás pidiendo que yo libere a Israel. Tú me estás pidiendo que yo vaya a la muerte. ¿Por qué sencillamente no hiciste que un rayo me partiera cuando estaba en la Efa y se terminaba el problema? ¿Por qué me mandas a la muerte? Literalmente con 10.000 hombres no puedo derrotar a 135.000 que además estaban mejor pertrechados que ellos. Entonces Gedeón empezó a temblar. Pero el Señor le dice en el versículo 4, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y Dios les dijo, esto se está bien. Con estos 300 hombres puedes vencer. Y ahora, mis hermanos, si con 10.000 era imposible, con 300, la palabra imposible queda pequeña. ¿Por qué Dios hizo esto? Ustedes dirán, porque Él no quería que el pueblo de Israel se vanagloriara de haber obtenido la victoria de su mano. Pero en realidad, Dios hace las cosas para mostrarnos a nosotros una visión de lo que es el poder de Dios cuando tiene hombres esforzados y valientes. Cuando quedaron estos 300 hombres con Gedeón, cada uno de ellos sabía que humanamente no iban a vencer. Ellos sabían que si Dios no estaba con ellos, iban a una muerte segura. Pero no les importó. Su vida estaba preparada para ir a morir por Jehová. De todo el pueblo de Israel solo había 300 personas preparadas para morir por Jehová. Todos los demás se habían dejado llevar por el entusiasmo colectivo. Un gran líder iba adelante y muchos lo seguían de atrás, pero iban a ser un estorbo en medio de la batalla.
Entonces Dios le dijo, retira de este movimiento a aquellos que son un estorbo. Y sacó una parte y sacó otra parte, porque cuando obtuvieran el triunfo no iban a dar el triunfo a Jehová. En cambio, el que da el triunfo a Jehová es aquel que está dispuesto a morir por Jehová. Nosotros decimos, qué valientes los 300 hombres de Gedeón. ¿Qué valientes? No, la palabra valiente ni siquiera alcanza a manifestar lo que realmente ellos eran. Ellos solamente caminaban por fe, porque el valiente es aquel que piensa que puede obtener una victoria, pero ellos sabían que no podían obtener una victoria humana. Y no les importó, porque antes de que fueran llamados por Gedeón, ya habían entregado su vida a Jehová. Entonces, cuando Gedeón los llamó, solamente fue el resultado de las oraciones que ellos también habían hecho para la liberación del pueblo de Israel. Y no les importaba la estrategia, simplemente fueron a hacer la tarea que Dios les había encomendado. Y entonces nosotros sabemos cómo se desarrolló esa estrategia, no con elementos humanos. Porque lo que aconteció en realidad, si hubiera sido planeado por los seres humanos, no hubiera dado resultado. ¿Qué fue lo que ocurrió? El Señor les dijo que tenían que tomar un cántaro, cada uno de los 300, y una trompeta. Y tenían que llevar una tea encendida dentro del cántaro, una antorcha encendida dentro del cántaro, y romperlo en un momento indicado y luego tocar la trompeta. Nada más. Esa era la estrategia, causar descontrol en los ejércitos enemigos. Pero esa estrategia, si hubiera sido de Gedeón, no hubiera dado el resultado. ¿Saben por qué dio el resultado? Porque Dios tenía una parte de esa estrategia que solamente Él la podía hacer. Vamos a encontrar esto en el mismo capítulo, estamos en el capítulo 7 de Jueces, versículo 12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Por qué este madianita sabía lo que estaba tramando Gedeón? ¿Por qué lo sabía? Ya se había corrido la voz entre los madianitas de que Gedeón estaba preparando un ejército porque Jehová se lo había mandado. Y Dios mandó el sueño y le mandó la interpretación a este hombre, al compañero del madianita. Y el compañero le dio la interpretación correcta. Jehová entregó nuestro campamento en las manos de Israel. Y entonces esa interpretación se corrió como reguero de pólvora en todo el campamento. La interpretación y el sueño. Y ellos creían en los sueños y en los presagios que podían devenir de esos sueños. Entonces todos tenían miedo. Y esa noche, cuando se reunió el ejército de Gedeón, todos estaban en sus tiendas durmiendo. Todos se habían acostado a dormir con miedo. Entonces dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Esta fue la última evidencia que necesitaba Gedeón. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros, y les dijo,
Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, 200 más iban en otras columnas, al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Los únicos 300 hombres que estaban dispuestos a morir fueron en medio de la noche más oscura para tocar la trompeta con el sonido certero e iluminar la noche. Y cuando tocaron la trompeta e iluminaron la noche oscura, obtuvieron la victoria. Estaban dispuestos a morir, pero ninguno de ellos murió. Confiaban en Dios y Dios les dio la victoria. No con ejércitos ni con fuerzas, dice Jehová, sino con mi espíritu. Mis hermanos, estamos reunidos aquí porque nuevamente es el tiempo de decirle al mundo cristiano, o sea, al pueblo de Israel de este tiempo, que ha estado adorando a Baales y a figuras de acera. Y hay que derribar esos Baales y esas figuras de acera y levantar el estandarte del Señor y llamar a los 300, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, y decirle, hermano, toca la trompeta, ilumina la noche, porque Cristo viene a darnos la victoria. Es esta generación, la misma generación, que después de pasar tiempos de angustia, el Señor habrá de levantar para cumplir su voluntad de estremecer al mundo, derrotar al enemigo y liberar al pueblo de Israel. Que el Señor los bendiga. El pastor Gambetta va a continuar con un tema maravilloso que él tiene preparado para este pueblo y que por razones de tiempo esta mañana no hemos podido completar, pero necesitamos completar. Así que no se muevan, por favor. Voy a tener una palabra de oración e inmediatamente el pastor Gambetta va a completar. Quedan más de 1 hora, 2 horas hasta la hora de la cena. Creo que tal vez en esas 2 horas podría completarse el tema que no se pudo cerrar esta mañana. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por vuestra presencia aquí con nosotros. Acompáñenme en la oración de rodillas. Querido Dios, no queremos ser como Gedeón y pedir más señales, Señor. Queremos obrar por fe. Queremos en esta tarde decirte que estamos dispuestos a tu llamado. No es necesario que seamos Gedeones. Nos conformamos con ser alguno de los 300. Es posible, Señor, que este sacrificio sea considerado demasiado grande para muchos, pero por nosotros es considerado demasiado pequeño, porque tú moriste por nosotros. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por llamar nuevamente a un remanente en esta hora oscura de la humanidad a tocar la trompeta con el sonido certero, para iluminar el mundo oscuro y derrotar al enemigo. Señor, prepara a tu pueblo. Úngelo con el aceite de tu espíritu. Danos el poder y el valor. Danos, Señor,
el perdón de los pecados, porque tenemos muchos y queremos estar limpios delante de tu presencia. Y cuando Cristo venga, llévanos a morar eternamente. A nosotros, a nuestras familias y a todas aquellas personas que estás poniendo a nuestro alrededor, Señor, para que ellos también puedan conocerte y ver reflejada en nuestra vida la vida de Cristo, en humildad, en contrición y en amor. En su santo y divino nombre. Amén.